Bueno, este es un video sobre la diferencia entre verdad y validez. Acá se está mostrando un material que le escribí sobre este tema. ¿Son lo mismo la verdad y la validez? Bueno, la respuesta es que no. La verdad es una propiedad de las proposiciones. Una proposición es una oración que comienza con mayúscula, termina en punto y a su vez puede ser identificada como verdadera o falsa. Una oración que no podemos ponernos de acuerdo si es verdadera o falsa, podemos decir que no es una proposición. Las proposiciones generalmente se pueden identificar a simple vista y ponernos de acuerdo respecto a si son o no verdaderas o falsas. Es parte de la definición de proposición tener un valor veritativo, entendiendo valor veritativo como la posibilidad de que la oración sea verdadera o falsa. Paralelamente a este material, tengo otro que se llama Teorías de la Verdad, porque justamente ustedes se pueden preguntar, ¿qué es la verdad? Bueno, hay varias teorías respecto a la verdad. Una de las más importantes es la teoría por correspondencia. Aristóteles, ya en el siglo V, decía, el ser y el no ser se toman en diversas acepciones. Hay el ser según diversas formas de las categorías. Después, el ser en potencia o el ser en acto. De las categorías, hay los contrarios de estos seres, pero el ser propiamente dicho es sobre todo lo verdadero, el no ser lo falso, la reunión o separación. He aquí lo que constituye la verdad o la falsedad de las cosas. Por consiguiente, está en lo verdadero el que cree que lo que realmente está separado, que lo que está realmente unido está unido. Pero está en lo falso el que piensa lo contrario de lo que en una circunstancia dada son o no son las cosas. Por consiguiente, todo lo que se dice es verdadero o falso porque es preciso que se reflexione lo que se dice. No porque creamos que tú eres blanco, en efecto, sino porque eres en efecto blanco, al decir nosotros que lo eres, decimos la verdad. Esta es una de las primeras definiciones de verdad que aparece en la metafísica de Aristóteles. Hay que diferenciar la verdad de la realidad. No es lo mismo decir que algo es real a que algo es verdadero. La realidad tiene que ver con las cosas, mientras que la verdad tiene que ver con las palabras, con el lenguaje. La definición anterior tiene dos elementos, el ser y el no ser, que podemos decir que es aquello que existe y que no existe. Lo que es el ser es lo que tiene existencia. Una flor, una casa, una persona, son todos instancias del ser. Mientras que las sirenas, los duendes, los centauros forman parte del no ser. Vendría a formar parte de una discusión aparte la pregunta de si estas entidades no tienen, qué tipo de existencia tienen cuando los pensamos como figuras literarias. En la literatura encontramos todo tipo de referencias a estas entidades y evidentemente tienen una cierta realidad, pero no es la misma de la que podemos hablar cuando hablamos de
una flor, una casa o una persona. Por otro lado, tenemos la verdad o la falsedad. Y bueno, eso vendría a ser la diferencia entre realidad y verdad. La realidad tiene que ver con el mundo y las cosas, mientras que la verdad tiene que ver con la concordancia entre el lenguaje o lo que decimos y las cosas. Acá está mucho más clara la definición aristotélica. Por otro lado, la verdad es decir sobre lo que es, qué es, y sobre lo que no es, no es. Eso es decir la verdad. Y la falsedad es lo contrario, decir de lo que es que no es y de lo que no es que es. Esta, esto podría llamarse verdad por correspondencia o verdad por adecuación. La definición aristotélica del siglo V conforma un criterio de verdad llamado verdad por adecuación, verdad por correspondencia. Este criterio es el más aceptado, más reconocido y lo que generalmente entendemos por verdadero en la vida cotidiana. Dime la verdad, Martín, ¿rompiste el florero, sí o no? Cuando hacemos preguntas de este tipo, estamos esperando que si la respuesta es que sí, haya ocurrido un fenómeno llamado romper de un objeto llamado florero por parte de alguien llamado Martín. Y si la respuesta es que no, es que este fenómeno no haya ocurrido o al menos que no haya sido la persona llamada Martín. Acá aparecen otras definiciones que ya son más técnicas, tienen que ver con otras cuestiones de la teoría de la verdad. Ya después en el siglo XX, Alfred Tarski eh, formula esta teoría ya acercándola a la lógica y dice que la nieve es blanca, sí, solo sí, la nieve es blanca. Esa oración es verdadera, la oración que está entre comillas, la nieve es blanca, es verdadera pura y exclusivamente, o sea, sí, solo sí, el elemento al que le llamamos nieve tiene la propiedad de ser blanca. Y aquí vemos que hay un metalenguaje, que es lo que está entre comillas, y un lenguaje objeto, que es un lenguaje que refiere a cosas del mundo. Esto va a ser muy importante cuando se explique la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es una paradoja porque está violando el tercero excluido. Esta frase es mentira, pero no me dice qué frase. Esta frase es mentira. Si se refiere a ella misma, entonces, si la frase en efecto es mentira, resulta que es verdadera, y si la frase es verdadera, resulta que es mentira. Entonces se viola el principio lógico de tercero excluido, el cual ya explicamos en el material llamado deducción. Una paradoja, la palabra viene del latín paradoxa, significa contrario a la opinión, contrario a lo que el común de la gente considera como verdadero, pero sobre todo contrario a la lógica. Las paradojas implican contradicciones, implican la violación de principios que son básicos para el correcto razonar. ¿Qué pasa con la paradoja del mentiroso? Bueno, esta paradoja es famosa, hay muchas formulaciones. También aparece la paradoja de Pinocho. ¿Qué pasa cuando Pinocho dice me va a crecer la nariz? Lo que pasa es que todo lo que dice Pinocho es mentira, pero si dice que le va a crecer la nariz y le crece es verdadero, así que no mintió y no debería crecerle la nariz. Es una instancia, es una formulación distinta de la paradoja del mentiroso. Pero la más popular es la que aparece en la frase anterior. Esta frase es mentira. Cuando nosotros analizamos el criterio correspondentista de la verdad, la nieve es blanca, es verdadera sí, solo sí. Efectivamente, la oración corresponde a la realidad, vemos que hay dos lenguajes, mientras que esto que está entre comillas está hablando de la oración, pero la oración
al mismo tiempo es un lenguaje objeto que refiere a cosas del mundo real. Este lenguaje objeto se refiere a el objeto nieve y a la propiedad de ser blanca, mientras que la nieve es blanca, entre comillas, está refiriéndose a esta oración que está, no sé bien de qué color la ven ustedes, pero de color ciruela. La oración que está en azul refiere a la oración que está de color violeta, mientras que la oración de color violeta refiere a el objeto nieve que tiene la propiedad de ser blanca. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Qué pasa con la paradoja del mentiroso? La frase es mentira no refiere a ninguna oración. Esta oración no tiene contenido, es un metalenguaje vacío. Y todo lenguaje tiene que hablar de algo. Todo lenguaje habla de alguna cosa. Mientras que el lenguaje objeto habla de los objetos, el metalenguaje habla de otro lenguaje. Pero esta frase es mentira. ¿De qué otro lenguaje está hablando? ¿A qué refiere? La respuesta, esta frase es mentira, no refiere a nada más que a sí misma. Y si para poder ser verdadera o falsa la oración debe referirse a otra, entonces no es ni verdadera ni falsa. Es una frase sin significado. Acá tienen el famoso cuadro de René Magritte. René Magritte, un pintor surrealista, que pinta este cuadro que dice, esto no es una pipa, en francés, y efectivamente no es una pipa, esto es la representación de una pipa. Ahora la oración, esto no es una pipa, está refiriéndose a el cuadro, a la representación, mientras que la representación se está refiriendo a las pipas reales. Esto es un buen ejemplo de lo que es un metalenguaje. La oración, esto no es una pipa, se está refiriendo a otro lenguaje, al lenguaje pictórico. Y el lenguaje pictórico está evocando o representando a las pipas reales, al objeto que sirve para fumar. Por eso la paradoja del mentiroso puede solucionarse distinguiendo claramente cuál es el lenguaje objeto y cuál es el metalenguaje. Otro ejemplo de lenguaje y metalenguaje es cuando decimos la oración "The cat is white", significa el gato es blanco. Yo estoy utilizando el español para referirme al inglés, y en el inglés la oración "The cat is white" es un lenguaje objeto que se está refiriendo a los seres vivos llamados gatos y a la propiedad de ser blancos. En la paradoja del mentiroso se confunde el lenguaje objeto con el metalenguaje. La oración, esta frase es mentira, al referir a sí misma no está diciendo nada, porque para que algo sea mentira o verdad, ha de corresponder o no con un contenido, algo de lo que la oración carece. Así es que podemos decir que la teoría de la correspondencia tiene varias virtudes. En primer lugar, respalda el sentido común. Cuando nosotros nos referimos a la verdad o decimos que X oración es verdadera, o lo que nos dijeron es verdadero, lo que dice el noticiero es verdadero, estamos diciendo de que hay una correspondencia entre la información que nos da y el mundo. Por otra parte, también es una teoría muy utilizada para producir conocimiento científico y que al mismo tiempo puede resolver estas perplejidades lógicas como la paradoja del mentiroso. Pero esta teoría no está libre de problemas. ¿Cuál es el problema de la teoría de la correspondencia? Bueno, uno de los problemas es, como vimos anteriormente, que haya una relación o una correspondencia entre el lenguaje y el mundo. ¿Qué significa? ¿Qué similitud o qué correspondencia o qué igualdad puede haber entre las palabras? Las palabras son articulaciones que provienen de estímulos nerviosos
con las cosas fuera de nuestra mente en el mundo. ¿Cómo podemos decir que hay correspondencia entre las palabras? Porque además las palabras son distintas en cada idioma, y las cosas, que se supone que son para todos iguales. Otro problema es que la teoría de la correspondencia solo me habla de la realidad empírica. Entonces, el problema de la realidad, si hay una realidad que no sea accesible a los sentidos, esto quedaría afuera, reduciendo mucho lo que podamos entender por real o no real. Y un tercer problema radica en que la llamada realidad no es ni más ni menos que nuestra percepción, o al menos mediante las percepciones es que captamos la realidad. Si la verdad es la correspondencia entre nuestro lenguaje y las percepciones del mundo, entonces las alucinaciones que pueda haber una persona que tiene una enfermedad mental vendrían a ser verdaderas. Las afirmaciones de, por ejemplo, veo un elefante rosado volar, va a ser verdadera porque efectivamente la persona así lo percibe. Y esto no me asegura que realmente exista un elefante rosa volador. Hay otras teorías de la verdad, otra de ellas es la teoría de la coherencia, que establece que una oración es verdadera si es coherente con el sistema en el cual se ha de insertar. Por eso la lógica utiliza la coherencia como criterio de verdad, al cual se le llama verdad lógica o validez, que es de lo que vamos a hablar a continuación. También tenemos la teoría pragmatista de la verdad. La teoría pragmatista de la verdad es la teoría que homologa a la verdad con lo útil o con aquello que tiene consecuencias positivas. Uno de los principales referentes es William James, que en 1907 explica aquello que considera como verdadero y lo homologa a lo útil, y de alguna manera es una teoría bastante útil en el sentido de que pasa de aquellas disputas metafísicas, sobre todo aquello que, por ejemplo, transgreden nuestros sentidos. No podemos saber si Dios existe o no, y si la oración Dios existe es verdadera o falsa. Pero bueno, si a mí me resulta útil creer que es verdadera, porque voy a tener fe, porque me voy a sentir mejor y porque mi vida va a tener elementos que me van a mejorar mi calidad de vida, entonces efectivamente va a ser verdadera. Bien, entonces la teoría pragmatista de la verdad tiene muchas virtudes, pero uno de los problemas es que a veces nosotros no estamos interesados tanto en la utilidad o no de una oración, de las consecuencias o no, sino que queremos saber efectivamente, por ejemplo, Martín, ¿rompiste el florero, sí o no? Yo quisiera pensar de que Martín, por ejemplo, si Martín fuera mi hijo, que si él no lo rompió, yo estaría feliz que no haya sido él, que haya sido un accidente, que se voló con el viento la cortina y rompió el florero. Entonces pienso que mi hijo, me es más útil creer que mi hijo es un niño ejemplar que no rompe nada. Pero llegado el momento uno quiere saber la verdad, lo que efectivamente pasa, y eso de ojos que no ven, corazón que no siente, nos sirve para todos. Por eso, quedarnos con lo que es útil y tomarlo como verdadero puede ser efectivo en algunos casos, pero ha llegado un momento, tenemos un compromiso con la verdad que exige un poco más y no solo la utilidad. La teoría deflacionaria de la verdad no es muy fácil de comprender, pero lo que establece
es que en realidad cuando nosotros queremos decir que algo es verdadero, no hacemos otra cosa más que estamos de acuerdo con eso, y que en realidad no es una propiedad del lenguaje. Como gran parte de los predicados nombran propiedades, nosotros asumimos que la verdad es una propiedad del lenguaje, pero en realidad no es nada más que el punto de vista de la persona que dice que X es verdadero. Simplemente lo que está diciendo la persona cuando dice que X es verdadero es que está de acuerdo con X. Esto lo podemos ver muy bien en Nietzsche. Nietzsche, un gran filósofo del siglo XIX, les leería todo, pero no quiero alargar este video, en una obra que es una obra de arte, además de una obra filosófica, está exquisitamente escrita, Verdad y mentira en sentido extramoral. Dice, ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y que no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Esto para decir que en definitiva, más allá de lo que es la verdad, tiene que ver más bien con el uso que se le da y que usamos la verdad como para imponer discursos y para imponer maneras de pensar. Esto acerca mucho más la verdad a un tema más bien sociológico, antropológico, y lo quita todo y quita la discusión del aspecto epistemológico y nociológico. Bien. Para terminar, podemos ver que hay teorías como la evidencia. La evidencia es creer que es verdadero aquello que es evidente e indudable, que aquello de lo cual no podría ser de otra manera. Pero si nos ponemos a pensar a lo largo de la historia, hay verdades que parecieron muy seguras y firmes y luego cambiaron. Podemos pensar en la cantidad de planetas del sistema solar. En determinado momento, en un momento, Plutón era un planeta, luego dejó de serlo. Aquellas verdades que se consideraban como fijas, luego no lo fueron. Acá les pongo un ejemplo. La geometría euclidia parece ser muy evidente, parece ser evidente que por un punto pasa, que dado un punto que pasa y una línea que pasa por ese punto, solo puede haber una paralela, solo puede haber una línea que sea paralela y ésta se extienda hasta el infinito. Sin embargo, dentro de la geometría no euclidia, las geometrías, por ejemplo, pueden ser la de Riemann o la de Lobachevsky. Esto no es verdadero. Son geometrías que se utilizan para otro plano, como puede ser para el plano, para las esferas. Y estas realidades, estas verdades, van cambiando. Esto quiere decir que eso que se consideraba como evidente, pasado el tiempo no lo es. Por lo tanto, como no hay cosas que no podamos poner en duda, esta teoría se queda con muy poco. Y nos preguntamos si no nos quedaríamos con nada, no nos quedaríamos con una teoría vacía. No hay nada de lo que podamos decir que es verdadero. Entonces corremos el riesgo de ser escépticos, que no hay verdades. Por último, la verdad como consenso,
que más que buscarse la verdad, se buscan acuerdos. Y acá se puede de alguna manera tomar también como la teoría de la utilidad, entendiendo que lo útil también son los acuerdos que se hacen en sociedad, que se hacen en la política. Por lo tanto, más allá de que algo sea cierto o no, lo importante es a los acuerdos a los que se llega. Bueno, ahora que sabemos que la verdad es un tema espinoso y que no hay una única verdad, podemos, después de haber visto diversidad de teorías, podemos también hablar un poco del relativismo. Yo tengo mi verdad. Es algo muy escuchado en muchos lugares y por parte de muchas personas decir de que la verdad no es absoluto, que no hay una única verdad, que la verdad depende del cristal con el que se lo mire. A esto le podemos llamar relativismo. Y hay relativismos diversos. Tampoco hay un relativismo solo, existe el relativismo, el relativismo nociológico, pero a lo que vamos es, después de haber visto toda la complejidad y de saber que no hay una única teoría, aún así podemos decir que hay teorías más útiles y mejor fundamentadas que otras. Por ejemplo, la teoría de la evidencia, si nos vamos a quedar solamente con aquello de lo cual no podemos tener ninguna duda, vamos a ver que no nos quedamos prácticamente con nada. Si apoyáramos la teoría de la coherencia, vamos a darnos cuenta que la teoría coherentista de la verdad tiene el problema que le podemos llamar el cuento de hadas firme. ¿Qué es un cuento de hadas firme? Un cuento de hadas es una historia que puede ser coherente, pueda tener verosimilitud, como le llamaba Aristóteles en la poética, puede tener coherencia, pueden haber personajes que estén bien logrados, pero no es más que un cuento de hadas o parte de ficción. Entonces, si el único criterio para llamarle algo verdadero es que no se contradiga una cosa con otra,
Muy bien. Para finalizar, entonces, un cuento de hadas firme es una historia, es un conjunto de informaciones que, si bien son coherentes entre sí, no tienen nada que ver con cómo funciona el mundo. Entonces, si nos ponemos a analizar todas las teorías, podemos llegar a la conclusión que la teoría de la correspondencia por algo es la más aceptada, porque en definitiva responde a lo que nosotros, cómo nosotros utilizamos la palabra verdad, porque también favorece al conocimiento científico y porque en definitiva es no solo la teoría más aceptada, sino que tiene más riqueza y está mejor fundamentada. Si tratamos de pensar en en el relativismo donde cada cual tiene su verdad, pensemos de que si todos tenemos nuestra verdad, van a haber dificultades para ponernos de acuerdo, para vivir en sociedad y también para producir conocimiento. Es por eso que el relativismo es inviable y la teoría de la correspondencia, más allá de que lejos está de ser perfecta y de ser la única, es sin lugar a duda la más acertada. Volviendo al tema de, volviendo al tema de la verdad y la validez, que es el otro material que tenemos acá, la verdad entonces es una propiedad del lenguaje. Como dijimos, no tiene que ver con la realidad, sino la correspondencia entre lo que dice una oración y el mundo. Llamamos proposiciones a las oraciones que comienzan con mayúsculas, finalizan en punto y a su vez pueden ser identificadas como verdaderas o falsas. No todas las oraciones son proposiciones, ya que hay órdenes, preguntas y expresiones, y en ninguno de estos casos las oraciones son verdaderas o falsas. Si nosotros damos una orden, por ejemplo, no actives tu cámara, eso no es verdadero o falso, simplemente es una orden y las órdenes sirven para ser obedecidas, pero no son verdaderas o falsas. Las expresiones pueden estar mejor o peor logradas si logran transmitir aquello que querían expresar, pero tampoco son verdaderas o falsas. ¿Qué significaría la oración a continuación? A nadie te pareces desde que yo te amo. Esto es una expresión, es parte de un poema de Pablo Neruda y evidentemente no busca transmitir información. Estos ejemplos de proposiciones, podemos ver que la primera proposición, como dice a continuación, la proposición 1 es verdadera, la 2 es falsa, y acá hay un comentario. Este comentario dice, si bien las proposiciones comienzan con mayúscula y terminan en punto, esto vale para el lenguaje natural, pero las oraciones matemáticas también son proposiciones, ya que brindan información que es verdadera o falsa. 2 más 2 es 4, 2 más 2 no es 77, por eso es una oración, una proposición falsa. A nadie te parece desde que yo te amo es una oración, pero no proposición, porque es exclamativa, expresiva, pero no tiene la función ni la finalidad de decir algo verdadero del mundo. Dios no existe. Con esta proposición también tenemos un problema. El concepto Dios es uno de los principales conceptos de la metafísica. La teoría correspondentista de la verdad establece como verdaderos los enunciados que corresponden o se adecúan con la realidad, pero se toma la realidad como lo empíricamente verificable. Por eso, dentro de este criterio, esta oración no tiene significado. Si quieren conocer más sobre esto, pueden buscar criterio empirista del significado y van a tener más explicación respecto a
las expresiones de la metafísica. Y por último, el ADN está compuesto por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina. Es una oración que es una proposición verdadera. ¿Ah? Estos son ejemplos que nos sirven como para ejercitarnos a ver cuándo algo es una proposición y cuándo es verdadero y cuándo es falso. Muy bien, acá dice revisar el material teorías de la verdad porque el tema de correspondencia, teoría de la correspondencia, es lo que vimos anteriormente, que está en el otro material, y esto significa que la verdad o la falsedad del enunciado es en función de la correspondencia de los contenidos entre los mismos y los hechos. Ahora, ¿qué es la validez? Porque la verdad ya vimos lo que era, pero la validez, a diferencia de la verdad, que es una propiedad de las proposiciones, la validez es una propiedad de los la validez es una propiedad de los razonamientos, no de los enunciados o las proposiciones. Dijimos ya acá en esta otra página que proposición, enunciado y juicio es lo mismo, vale igual. Por lo tanto, decir que la verdad corresponde a los enunciados o proposiciones es lo mismo, pero la validez es una propiedad de los razonamientos. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, mientras que los razonamientos deductivos pueden ser válidos o inválidos. Y hago hincapié en deductivos porque vimos en el material de Manuel Comesaña que los razonamientos inductivos no son válidos o inválidos, sino correctos o incorrectos, y que hay una gradación en la corrección o incorrección, mientras que en la validez es una propiedad bivalente, se tiene o no se tiene. La validez es un concepto propio de la deducción. La validez tiene que ver con respetar las reglas de la lógica. Acá les pongo un ejemplo para que vean que válido no es lo mismo que verdadero, porque el razonamiento puede ser válido y ser falso. Obsérvese el siguiente ejemplo para que se pueda observar cómo un razonamiento puede ser perfectamente válido en la medida que existe la relación de implicación, y acá les recomiendo que revisen el material de deducción entre sus premisas y conclusión, pero el contenido ser falso. Esto responde a la pregunta de la portada. La pregunta de la portada es, ¿son lo mismo? Efectivamente no. Un razonamiento puede ser totalmente válido como este, sin embargo, tener un contenido falso. Es válido este razonamiento que dice que todos los murciélagos comen asado, que Juan Pablo es un murciélago y por lo tanto que Juan Pablo come asado. La primera premisa es falsa y la conclusión también puede serlo. Digo, la conclusión efectivamente es falsa. Por más que yo bautice a un murciélago como Juan Pablo, este no va a comer asado porque efectivamente los murciélagos no comen asado. ¿Y por qué es válido entonces? Porque a pesar de que es falso, igual es válido. Porque hay una relación de implicación entre las premisas y la conclusión, de manera tal de que si fuera verdadero que todos los murciélagos comen asado, y Juan Pablo, por ser parte del conjunto de los murciélagos, también debería comer asado. A eso nos referimos al decir que la lógica es formal, porque no importa el contenido, sino si respeta o no las leyes y los principios del correcto razonar. Por último, vemos un ejemplo de un razonamiento a la inversa. Vimos uno que era válido y falso. Ahora vemos uno que es inválido, pero verdadero. Inválido, su estructura. Verdadero, su contenido. Por eso tenemos que diferenciar entre contenido y forma. La forma es la estructura. ¿Ah? Y el contenido tiene que ver con lo que dice y si tiene o no adecuación con la realidad. Todo humano tiene ojos, eso es verdad. Salvo malformaciones de nacimiento, los humanos tienen ojos. Ningún pez es humano, evidentemente,
Por lo tanto, ningún pez tiene ojos. La noción de implicación establece de que si el razonamiento es válido y las premisas son verdaderas, es imposible que la conclusión sea falsa. Por lo tanto, acá hay algo que salta a la vista, que si tenemos un razonamiento con todo su contenido, por lo menos todo el contenido de las premisas verdadero, pero la conclusión es falsa, eso ya me dice que el razonamiento es inválido, porque si fuera válido se tendría que preservar la verdad de las premisas a la conclusión. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido poder aclarar un poquito más qué es verdadero y qué es válido y qué es inválido y qué es falso. Obviamente también pueden haber razonamientos que sean válidos y verdaderos y que sean inválidos y falsos. Pero estos ejemplos son los que me muestran que las dos cosas no van siempre de la mano. Bueno, espero que les haya servido, espero también que el material sea claro, que les sea de utilidad y bueno, estoy a las órdenes para cualquier cosa.